¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 25 de junio de 2024. Cuando uno da la fecha así, del día que está viviendo en el momento presente, cabe preguntarse cómo sonaremos y qué impresión podremos causar a la persona que dentro de unos años recupere la grabación y nos escuche con esa perspectiva que da el tiempo. Si revisar el pasado con ojos del presente siempre resulta curioso, lo de tratar de escudriñar el futuro puede resultar más curioso todavía. Miren, saben ustedes que en su último informe del INE nos ha invitado a subirnos en el DeLorean y viajar al futuro para ver cómo será la España de 2074. Y lo que nos ha dicho esa proyección del INE es que seremos un país de más de 50 millones de habitantes, pero que los nacidos fuera de España serán el 40% de la población y que un tercio de la población tendrá más de 65 años, con muchos de ellos viviendo solos en su casa o en su piso. Así que ojo a los retos sociales, económicos, asistenciales y de vivienda también que eso nos plantea. Esta mañana, si les parece, le vamos a dar una vuelta a algunos de esos retos con la ayuda de algún experto. Y entre tanto, si usted me pregunta por la actualidad más acuciante, lo que tiene más que ver con el presente, le tengo que advertir que las últimas horas han venido muy judiciales. No le digo que haya que tener el título de abogado, ni que tenga uno que ser juez de carrera, pero sí es verdad que viene la actualidad de tal manera que hay que tener una serie de conceptos claros para no perderse demasiado. Fíjese, si no, cómo se está poniendo lo de la maniobra del PSOE para, aprovechando la mayoría sanchista en el Tribunal Constitucional, borrar y dejar en prácticamente nada la sentencia contra los ERE ilegales de Andalucía, que es un caso de corrupción tremendo, por unos 680 millones de euros repartidos de forma ilegal, sin controles y entregados en muchos casos a amigos y familiares del Partido Socialista. Un desfalco de primera magnitud que va camino de quedarse en nada gracias a la ingeniería jurídica del Comando Conde Pumpido, que va más allá incluso de las peores previsiones, porque ya había resultado, cuando menos chocante, que el Tribunal de Garantía se sacara de la manga una interpretación del delito de prevaricación que exonera a la antigua consejera Magdalena Álvarez al considerar que haber diseñado los presupuestos y haber dejado abiertas partidas de gasto extraordinarias por donde se coló la malversación, que eso no es suficiente para condenarla por prevaricación. Que lo que se aprueba o diseña en un Consejo de Gobierno es un acto gubernamental, pero no administrativo y tal y cual. Es decir, el Constitucional ya nos había mostrado la semana pasada que los políticos que le ponen votando a otros políticos que puedan malversar se pueden librar ahora más fácilmente de una condena por prevaricación y de su consecuente inhabilitación para cargo público. Cosa que ya la primera agraciada festejó sumándose a la fiesta de la descalificación a la justicia y que hay que ver cómo son los jueces. Claro, al menos la justicia anterior a la justicia de ahora, la justicia sanchista. Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución y que siempre pensé que terminaría en la solución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar. Bueno, pues si esto le puede causar a usted como ciudadano un cierto estupor, prepárese para el siguiente fascículo que ya está en marcha. Ahora ya no es que vayan a desdibujar el delito de prevaricación, es que se disponen directamente a levantar total o parcialmente el delito de malversación a algunos de los condenados. La espita se ha abierto con el recurso presentado por la antigua consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Bueno, pues como ya pasó con la prevaricación de Magdalena Álvarez, la encargada de presentar el borrador de sentencia es la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que no se abstiene de participar en todos estos recursos, a pesar de que recibió la medalla de Andalucía de manos del propio José Antonio Griñán. ¿Y qué propone la señora Montalbán en ese borrador de sentencia? Pues plantea un escenario que en la práctica deja la condena por los ERE ilegales en muy poquita cosa, porque propone anular el delito de malversación sin ni siquiera devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla, para que ese tribunal redacte una nueva sentencia. Es decir, el propio Constitucional, que no es un tribunal de casación, reescribiendo condenas de corrupción. Algo que abre la puerta a que se siga ese mismo criterio con todos los condenados por prevaricación para la malversación, incluido el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y usted dirá, ¿pero esto cómo puede ser?
Pues por la sencilla razón de que una cosa lleva a la otra. Como ya han quitado el delito de prevaricación, pues claro, con los que tienen cuarto y mitad de cada cosa, algo hay que hacer. Repasamos la jugada. La señora Martínez Aguayo fue condenada a 6 años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación, de los que ha cumplido año y medio, porque ya está en 3er grado. Y claro, la ponencia plantea ahora que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende la señora Montalbán que si no vemos prevaricación en haber diseñado con malicia los presupuestos de la Junta, de donde salió el dinero desfalcado, tampoco se puede ver malicia en el desfalco en sí mismo que pudieron cometer terceros políticos. Es decir, que diseñar unos presupuestos no puede ser fuente ni de prevaricación ni de malversación en sí misma. ¿Cómo lo ves? De borrado en borrado e indulto por la puerta de atrás porque me toca. Bueno, pues ahora el Constitucional tiene previsto abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio y aprovechará para deliberar también sobre los recursos de otros 4 condenados que están en prisión, todos ellos también por prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Y tiene pinta de que seguirán el mismo camino que Aguayo. Si tu condena es por prevaricación enfocada a permitir la malversación, al final ni prevaricación ni malversación. Y esta gente está en la misma situación que Griñán, con la única diferencia de que Griñán no está en la cárcel porque padece cáncer, pero su caso se abordará en el pleno del 16 de julio, junto al recurso del otro expresidente andaluz condenado, Manuel Chávez. 2 de julio y 16 de julio. 2 jornadas estupendas para cometer tropelías judiciales con la mitad de los votantes andaluces en Matalascañas, Mazagón o donde toque. Bueno, pues con este panorama resulta crucial no perder de vista el resto de escándalos que salpican al partido de gobierno, porque los ERE fueron sentenciados, no sin mucha dificultad, con causas que quedaron sospechosamente sobreseídas por dejar pasar el plazo de investigación, pero fueron sentenciados. Pero si ahora pueden quedar indultados por la puerta de atrás, habrá que ver qué capacidad tiene este PSOE para evitar que algunos casos actuales ni siquiera lleguen a juicio. De momento, en la trama del caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha elevado una cuestión al Supremo para no tener que soltar ese caso a la Fiscalía Europea. Fiscalía que ahora se ha interesado por esa investigación por aquello de si se utilizó de forma fraudulenta dinero de los fondos europeos. El encargado de coordinar a la Fiscalía Europea en España es Ignacio de Lucas, y el PP ya se encargó de recordar que se trata del hermano de un antiguo senador socialista. Y estamos en un punto en el que muchos apuntan a aquello de piensa mal y acertarás. De momento, también relacionado con el caso Koldo, había mucho interés por saber qué tenía que decir el PSOE del chalet que le ha salido así de repente a la trama. Ya saben, ese chalet de lujo en Cádiz que compró una empresa que curiosamente contrató a Víctor Aldama, que curiosamente estaba vinculado a Koldo García en la trama de las mascarillas fake colocadas a administraciones socialistas, y curiosamente Koldo le hizo saber al entonces ministro Ábalos que esa empresa ponía a su disposición el chaletazo. Dice Ábalos que no, que Koldo solo le hizo ver que había un chalet muy chulo esperándole en Cádiz, pero sin decirle que pertenecía a ninguna trama, como si Koldo fuera un agente inmobiliario. Pero bueno, el caso es que Ábalos se metió a disfrutar del chalet pagando solo la fianza y la primera mensualidad. Curiosamente también, a los 9 días de entrar en el chalet, Sánchez le sacó del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE sin dar demasiadas explicaciones. Bueno, pues le preguntan a la portavoz socialista Esther Peña por todas estas casualidades y ojo cómo ha echado balones fuera. José Luis Ábalos, una persona que actualmente no forma parte ni de la militancia ni de la responsabilidad ni orgánica ni institucional de este partido, y no tengo ninguna duda que sobre informaciones que se están conociendo en los últimos días, él mismo seguramente podrá comentar su opinión. Nosotros en este caso no estamos desde el Partido Socialista para hablar de situaciones concretas de un ciudadano en particular. Claro, como el señor Ábalos ya salió del PSOE, pues es un ciudadano particular, y al PSOE pues que le registren que él no tiene nada que ver con Ábalos, ¿eh? Como no se nos había ocurrido antes. El PP de luego no estuvo fino con la Gürtel o los sobres de Bárcenas, porque podría haber dicho lo mismo y haberse quitado de problemas, ¿no? El señor Bárcenas es un ciudadano particular, y a mí que me cuentas de todo esto, ¿no? Es fantástico. Y con todo este desahogo y toda esta ingeniería jurídica encima de la mesa, se sigue negociando el desbloqueo del Poder Judicial. Ahí el PP tiene mucha presión porque el PSOE está forzando la situación para que haya acuerdo de forma inminente, y los populares se encuentran entre 2 fuegos. La razón les dice que del PSOE no se pueden fiar y que cualquier acuerdo malo
puede entregar a Sánchez la llave para renovar a su gusto a la mitad de los jueces del Supremo en los próximos 5 años. Y como la mitad de los jueces del Supremo empiecen a actuar con el servilismo ideológico que están haciendo los magistrados del Constitucional o la cúpula fiscal, apaga y vámonos. Pero por el otro lado, la presión viene del sentido común y de los propios jueces del Supremo que ayer exigieron un acuerdo a la clase política. Y en eso están. Dice el PSOE que puede haber acuerdo con el PP en cuestión de días, coincidiendo con el ultimátum de Sánchez. Y bueno será que haya acuerdo, siempre y cuando ese acuerdo no sea como el del Constitucional, porque, repetimos, como el Supremo empieza a actuar como el Comando Pumpido, que el Estado de Derecho nos pille confesados.